Bueno, estamos en métodos y técnicas de investigación social, estamos en el tema 9 sobre la entrevista y sus variantes y terminábamos el otro día recorriendo las distintas tipologías de malos entrevistadores, digamos, y ahora en esta segunda parte vamos a ver otras formas, otras tipologías de entrevista de esta técnica. En primer lugar, vamos a ver las historias de vida, luego veremos el grupo de discusión, que es la otra forma, variante de entrevista, aunque la historia de vida, como veremos, pues puede ser una forma escrita, no exactamente una entrevista. Bien, ¿qué son las historias de vida? Es una herramienta muy utilizada en la sociología para hacer determinado tipo de investigaciones en el ámbito precisamente de las relaciones laborales, del trabajo, etcétera. Puede ser especialmente interesante para muchas líneas de investigación. Una historia de vida, como expresa de alguna manera la denominación, es un relato autobiográfico. Pero claro, esa expresión de vida parece que hablemos de una autobiografía completa, pero rara vez una historia de vida es una autobiografía o una biografía completa. Es un relato autobiográfico que recoge el testimonio de una determinada experiencia vital. Es decir, los acontecimientos y las valoraciones, cómo lo ha sentido, cómo lo ha vivido esa persona, esa experiencia. Por tanto, esa narración se hace desde un punto de vista subjetivo, desde quien ha vivido esa experiencia y según el propio código lingüístico del sujeto que ha vivido esa experiencia, cómo lo ha sentido, cómo lo ha vivido, cómo lo expresa a su forma. Esa narración puede ser total o puede ser parcial, es decir, puede referirse a toda una vida, por ejemplo, para conocer la evolución de un determinado grupo social, unos emigrantes un grupo de un determinado territorio, que han emigrado para trabajar, pues puede pedírsele toda su historia de vida, desde que nació, dónde nació, qué problemas tenía ya, cómo vivía el trabajo, el proceso migratorio, con qué se encontró después, si le fue bien, qué pasó después con sus hijos, si resulta que acabó retornando luego, etc. Puede ser, por tanto, toda una vida o puede ser solo un determinado periodo, la guerra civil, por ejemplo, cómo ha vivido uno la guerra civil, o el salto migratorio, por mantener el ejemplo de antes, o puede ser una determinada experiencia concreta, ese proceso migratorio en sí, cómo fue su primer trabajo en Alemania, ¿no? La evolución de una profesión, puede ser interesante, el choque tecnológico en una determinada profesión, etcétera. Pues puede uno estar analizando el proceso de mecanización del trabajo en la agricultura y pues puede pedirse a un agricultor que narre mediante una historia de vida cómo fue sus primeros contactos con herramientas cada vez más complicadas, más complejas, tecnológicamente más avanzadas, etcétera, etcétera. Bien, en cuanto a la técnica de las historias de vida, puede construirse mediante distintos elementos. Puede ser mediante entrevistas sucesivas con el sujeto, reuniéndose con él y grabando en entrevistas toda esa experiencia. Puede ser una redacción autobiográfica, eso es muy utilizado, es decir, el propio sujeto escribe a su manera y con su estilo sobre esa experiencia vital, o puede ser utilizando otros documentos personales que no estaban planificados a priori por el investigador, materiales que tiene guardados esa persona y que además de ir explicando, bien,
Importante es que el investigador, cuando es mediante entrevistas sucesivas o cuando le pide que haga una narración, no hay que olvidar, es el inductor de la narración, que transcribe y va a ordenar la información del relato. ¿Por qué son interesantes las historias de vida? Bueno, pues porque permite conocer un poco las conexiones entre el desarrollo psicosocial y los procesos, perdón, el desarrollo psicológico y los procesos sociales. Es decir, es una aproximación psicosocial a determinadas dinámicas y procesos. Como estamos hablando de una técnica que lo que expresa es la subjetividad del sujeto, y lo que la ciencia busca son intentar conocimientos que objetiven aquellos elementos que está analizando y estudiando, no hay que olvidar que no puede utilizarse como única técnica, sino que hay que complementar con otras fuentes. Cuando uno va a utilizar historias de vida hay que triangular, por tanto, utilizar otras técnicas para comprobar, entre otras cosas, la validez, la coherencia de esos procesos. ¿Por qué? Porque, bueno, la memoria tendemos a reconstruir nuestra propia peripecia vital. El origen de la utilización está en este libro, que es uno de los primeros estudios que se hicieron sobre los procesos migratorios, el campesino polaco en Europa y América, de uno de los primeros sociólogos americanos, Thomas Zaniecki, que, bueno, tuvo un impacto enorme. Bueno, primero la investigación en sí sobre los procesos migratorios y los choques culturales, etcétera, la adaptación al trabajo industrial de antiguos campesinos, etcétera. No solo eso, sino por la metodología, lo que puso de manifiesto las posibilidades que esa metodología de la historia de vida podía aportar. Decíamos que los documentos personales son un complemento importantísimo en la construcción de historias de vida. ¿Qué son documentos personales? Pues todos aquellos que sean accesibles a la investigación, lógicamente, y que revelan circunstancias de una persona. Diarios que tuviera escritos, que pueden encontrar en algunos casos y ser importantísimos, cartas, fotografías, incluso inscripciones de lápidas en los cementerios pueden ser. Hoy incluiríamos también pues, sitios web o perfiles de redes personales, podemos encontrar vídeos. Bien, entonces esos documentos personales, pues bueno, Riffield, uno de los también de los grandes metodólogos, de los grandes utilizadores en estudios sobre la cultura de las historias de vida, pues decía que esas son herramientas, esos documentos en las que las características humanas y personales de alguien se expresan, con lo cual podemos enmarcar mucho más fácilmente. Son importantes estas historias de vida y estos documentos. ¿Por qué? Porque no son una construcción de la realidad hecha por el investigador, de segundo orden, digamos, sino que son expresiones de primer orden, material primario, que entran dentro del mundo subjetivo de los informantes y que el investigador tendrá que interpretar, por supuesto, y poner en su sitio. En este sentido, pues decía que esa primera investigación, esa primera vez que se utilizó las historias de vida, Zaniecki en el campesino polaco, pues precisamente esos documentos personales fueron fundamentales. Es curioso porque en realidad bueno, lo que hizo Zaniecki fue robar, digamos, no fue una investigación que estuviera, digamos, desarrollada a partir de unos informantes con los que acordase y que le fuesen, sino que se encontró
en un cubo de basura un montón de materiales, cartas entre campesinos y sus familiares, fotografías, materiales de todo tipo. Y es un documento todavía hoy impresionante. Fue muy criticado en principio con eso, pero acabó convirtiéndose esto, como vemos, en una técnica de investigación fundamental. Bien, ¿cuál es la mecánica para hacer una historia de vida? Bueno, pues el primer paso es explicar muy bien, como siempre, los objetivos del estudio, el tipo de información que se busca y el papel que va a tener exactamente en la investigación. Puede ser el elemento central, aunque haya que contrastarlo con otras fuentes, o puede ser una fuente complementaria, etcétera. Hay que firmar un documento contrato. Documento no un documento legal, pero un documento, en cualquier caso privado, de consentimiento informado. De consentimiento informado de que el informante, el entrevistado, acepta la participación, la grabación, la transcripción y la publicación de la historia de vida, convenientemente anonimizada en la medida en que se pueda, si así lo desea. Y en ese sentido hay que garantizarlo, en ese contrato, el anonimato. Y con un elemento clave, es el compromiso de que en cualquier momento, bueno, pues entiende que está ya contando cosas que no, pues se puede retirar y se le garantiza en ese contrato que si se retira en cualquier momento esa información no se va a utilizar, se va a destruir todo lo que se haya grabado previamente o todo lo que se haya recopilado, ¿de acuerdo? Bien, una vez establecido ese contrato, digamos, acordamos el mecanismo, si va a ser escrito o va a ser mediante entrevistas. Entrevistas que pueden ser simplemente grabadas con audio o con vídeo. Hay que fijar el horario, la duración de las sesiones, para planificar ese tiempo. Se van tomando notas a medida que se va hablando y cada sesión que termina se revisan con el participante. ¿Es esto lo que realmente usted me ha contado? ¿Coincide estas notas, estas fechas que ha notado? Sí, sí, sí. Bien. ¿De acuerdo? Bien. Si se autoriza, como decíamos, se graba la sesión, pero no por eso se dejan de tomar notas escritas. No van a servir así más que la grabación, aunque esa grabación luego hay que transcribirla y utilizarla. Hay que crear, por supuesto, una atmósfera tranquila, segura, de confianza entre el informante y el investigador. Hay que evitar interrumpirlo, salvo que sea imprescindible. Estamos ahí recogiendo un río de vida que va narrando, que va contando. Bueno, obviamente, pues a veces hay que aclarar algún concepto, asegurar alguna fecha. Seguro que fue porque, mire usted, me está hablando usted del año 57, pero en realidad en el año 57 aquí no había llegado ningún tractor de marca John Deere. No, bueno, sí, es verdad, fue un poco más tarde. ¿Vale? A veces pues puede ser eso conveniente, pero hay que transcribir de forma inmediata cada historia de vida, hay que hacer las transcripciones inmediatamente para tener fresca la entrevista. Y luego, una vez establecida la redacción final de esa historia de vida, la que se va a utilizar para elaborar el informe de investigación, pues hay que compartirla con el participante para que la lea y dé el visto bueno y dé, por supuesto, que esa información, o sea, que lo que hemos transcrito es realmente lo que él nos ha contado y quería contarnos. ¿De acuerdo? Bien, y en segundo lugar vamos a ver pues otra variante de la entrevista, que es el grupo de discusión. El grupo de discusión es una variedad de entrevista grupal. Hay más, pero la fundamental, la más conocida, la más utilizada, es el grupo de discusión.
En el grupo de discusión, todo el grupo participa simultáneamente, cara a cara, animado y orientado por el investigador. ¿De acuerdo? Es una forma de hacer basado en la presencia física de los simultánea de los componentes del grupo, pero hoy en día podemos hacer esto de forma telemática también, mediante herramientas telemáticas como pues, el WhatsApp o el Skype o cualquier tipo de que nos permita teleconferencia. O puede hacerse mediante chat, puede hacerse un grupo de discusión escrito. O sea, ese chat puede ser de forma escrita también. Bien, el grupo de discusión, ¿qué hace? Produce discursos. Es lo que busca además el investigador con los grupos de discusión. Discursos que están ahí, que utilizamos. Discursos particulares, por supuesto, porque los expresan distintas personas del grupo, controlados, es decir, acotados en una serie de temas, y que suponemos remiten a otros discursos generales y sociales, elementos, discursos ideológicos, y que por tanto nos proporcionan un conocimiento sobre esos discursos generales y sociales, que pueden ser expresión de un determinado colectivo, de una determinada clase social, de un determinado grupo de edad, de un determinado, etcétera. ¿De acuerdo? El método del grupo de discusión se basa en el diálogo, pero es muy distinto del de la entrevista. ¿Por qué? Pues porque el diálogo puede perseguir en el grupo de discusión finalidades distintas según el tipo de investigación. Puede ser que lo que busquemos sea intentar encontrar un discurso dominante, es decir, que intentemos alcanzar un consenso respecto a ese discurso dominante para detectarlo en determinada categoría o grupo social analizado. O por el contrario, puede ser una técnica que utilicemos justo para lo contrario, para recoger diversidad de discursos que nos permitan detectar contradicciones, divergencias, hechos nuevos en un fenómeno, etcétera. ¿De acuerdo? A veces les llaman, por ejemplo, todavía, como les encanta tanto el inglés en el marketing, para decir cosas que para las que hay términos en español estupendos, pues bueno, hay quien se le llama grupos focales, como una mala traducción del focus group anglosajón. Pero la descripción ideal es la denominación ideal es el grupo de discusión, porque es de lo que se trata. Es un grupo de personas que discute. Discutir no significa reñir, ¿no? Bien, hay que tener en cuenta que el grupo de discusión no existe ni antes ni después de la discusión. Es decir, no es un grupo social, ¿de acuerdo? No es un grupo social, aunque hablemos, es un agregado que coincide en un momento determinado. Su existencia se reduce a la situación discursiva, a ese momento, por lo que no puede tratarse nunca de un grupo natural que ya exista, sino que tiene que estar construido mediante individuos que pertenecen a distintos grupos naturales. ¿De acuerdo? El grupo de discusión existe para hacer una tarea. Es decir, no deja de ser un equipo de trabajo que está orientado a producir algo. El grupo existe para ese objetivo exclusivamente. Y instaura un espacio de opinión grupal. Ahí se va a producir un intercambio de ideas, de opiniones entre los integrantes. A pesar de su nombre, como decía, no se trata de una discusión, no se trata de convencer unos a otros, sino de escuchar el investigador distintas posiciones. En un momento determinado puede interesar que
choquen, que se contrasten esas opiniones o visiones o interpretaciones distintas de los distintos miembros del grupo de discusión, pero no con la voluntad de que se convenzan o de que venzan unos sobre otros, sino de comprender precisamente las bases de esa diversidad o de esos enfrentamientos. Bien, la muestra del grupo de discusión no tiene nada que ver con la muestra de una encuesta. La muestra no responde, como la de las entrevistas, no responde a criterios estadísticos, sino estructurales. Es decir, lo que buscamos es que estén representadas todas esas relaciones sociales y tipos sociales que son de interés para el estudio. El grupo de discusión no es una asamblea de discusión, porque entonces se convertiría en un gallinero y en un auténtico espacio de discusión real. El grupo de discusión tiene que tener un tamaño muy limitado. Normalmente entre 5 y 7 personas. Hay a veces grupos de 8, 9, hasta 10. Hay quien hace grupos de 10 participantes según qué sectores y según qué temas tienen que ser y con un tipo de personas muy concretos donde no se pueda generar. Porque con más de 7 ya plantea problemas de gestión del grupo. El grupo de discusión debe ser homogéneo. ¿En qué sentido? En que todas las personas tienen que tener relación con el tema, tienen que conocer el tema del que vamos a hablar. Pero a la vez el grupo de discusión debe ser heterogéneo. ¿Por qué? Porque tienen que estar representadas distintas categorías sociales, distintas opiniones, distintas actitudes, etc. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál es la mecánica que llevamos? Bueno, pues primero, ¿cuántos grupos de discusión hacer cuando hacemos una investigación? Pues no hay establecido un número. Ni siquiera nos sirve el índice de saturación de las entrevistas, porque no podemos hacer 20, 25 grupos de discusión. Va a depender un poco del alcance, de la tipología, de las categorías, de la diversidad de categorías a analizar y de los distintos aspectos, de los medios de que dispongamos, etc. Hay que tener en cuenta que la participación en un grupo de discusión es un trabajo que hacen esas personas. Lleva tiempo, a veces implica desplazamientos, o bien dentro de la misma ciudad o pues, en espacios como Extremadura, en espacios con una carga de ruralidad, puede ser necesario los desplazamientos territoriales, incluso. Bien, ¿eso qué significa? Pues que ese trabajo y esos costes hay que compensarlos a los participantes. Normalmente, pues mediante un regalo. Ese regalo puede ser incluso un cheque regalo, que se lo gasten en lo que les dé la gana. Un regalo, digamos, si ese objeto, pues parece que disimula un poco el precio. Si tienes poco dinero para gastar en regalo y le da el cheque regalo, pues puede parecer muy miserable, ¿no? Mientras que el regalito sencillo, el típico pendrive que antes se daba, el tarro de queso, depende un poco del objeto, con quién se esté, antes el típico, la pluma o el bolígrafo. Bien, naturalmente cuando se trata de personas vinculadas con el objeto, pues eso se puede obviar, porque, bueno, pues están interesadas. Si alguien está haciendo una investigación sobre problemas del sindicalismo, para la implantación del sindicalismo en un determinado sector, en un determinado territorio, y se hacen unos grupos de discusión con representantes sindicales y con algunos trabajadores implicados, pues obviamente a esos representantes sindicales forma parte de su cometido, de su trabajo, entregar esa parte de su tiempo, pero sin embargo si a los trabajadores que seleccionásemos no sindicados, etcétera, pues sí que están dando una aportación y habría que pensar. Por eso depende todo eso de las situaciones. Bien, la reunión se tiene que grabar, a ser posible también con vídeo, con lo cual volvemos a lo mismo de la
de las entrevistas. Eso tiene que ser mediante consentimiento informado, no hace falta, en este caso no se firma un contrato. ¿Por qué? Pues porque como estamos hablando de un grupo, pues bueno, es más improbable que alguien pues cuente cosas personales que pueda, uno se autolimita por la presencia de otras personas en lo que dice. Pero en cualquier caso tiene que haber un acuerdo, lógicamente, de la grabación. Y, como decíamos en la entrevista, sea el smartphone o la grabadora o sea la cámara de vídeo, hay que ponerla en una posición que permita que los participantes se olviden de que existe y de que está siempre siendo grabada. En un grupo de discusión es casi imprescindible que haya dos investigadores participando. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar conduciendo la reunión y debe de poder despistarse entrando en lo que van contando y generándose a partir de ahí, a lo mejor incluso nuevas líneas de profundización. Y el otro tiene que estar asegurándose de que la grabadora funciona, que no se le acaban las pilas, que no hay ninguna tontería, o la cámara, y además tomando notas especialmente significativas, aunque normalmente el conductor también tomará algunas notas significativas. Bien, decíamos que todo eso se graba, eso se transcribe, después ahora hay herramientas telemáticas que permiten hacer esa transcripción de forma bastante automática, pero mientras en la entrevista eso es bastante fácil de hacer ahora, desde Google Chrome, desde distintas aplicaciones Google. En el caso de los grupos de discusión es más complicado, porque se mezclan voces, etcétera, a menudo. Entonces, pues hay que hacer una cosa mixta entre la transcripción manual, con a base de auriculares y escucharlo una y otra vez, y la automática. En cualquier caso, todos los participantes tienen que estar muy claramente identificados, que sepamos quién ha dicho qué, pero a la vez suficientemente anonimizados, porque ese material luego va a ser utilizado y puede llegar incluso a ser publicado. ¿De acuerdo? Pues bueno, ahí señalamos ese ejemplo, pues que si uno de los participantes, Juan, es un hombre de 35 años rural, pues bueno, utilizando ese acrónimo de H35R, etcétera. Bien. Una cosa importantísima en los grupos de discusión, y yo he visto algunos en los que el conductor lo ha echado a perder por eso, es que el conductor nunca debe expresar su opinión y mucho menos posicionarse junto a unos u otros de los participantes si hay debate en torno a un tema concreto. El conductor debe ser, como ahora está de moda el término, un equidistante. ¿De acuerdo? Ahí está como un observador, como si fuera un mueble, aunque es un mueble que conduce en realidad la situación. Otra cosa importante que no se debe olvidar es que, salvo que ellos digan que no quieren aparecer, por la razón que sea, puede haber razones de peso, para eso hay que tener los nombres guardados, hay que solicitar los nombres porque tienen que aparecer toda esa gente que ha trabajado en realidad en la investigación en los créditos de la investigación como un reconocimiento. En un punto puede ser en la introducción, cuando se agradezca las distintas colaboraciones, puede ser en el apartado donde se describen el equipo de trabajo, pues un pequeño anexo de participantes en el grupo de discusión, etcétera. Y bueno, de todo esto vamos a trabajar, por tanto, en las siguientes prácticas. Hasta luego.